Verb to be and applications. El verbo to be y aplicaciones. El verbo to be, así como lo ven, está en infinitivo y lo que quiere decir es ser o estar. Tiene esos dos significados. Podemos compararlo también con otros verbos en infinitivo, como por ejemplo to dance, que quiere decir bailar, to cook, cocinar, to play, jugar, to go, ir, to write, escribir, to read, leer. Cada vez que empiecen con ese to, quiere decir que el verbo está en infinitivo, como to be, ser o estar. Ahora bien, yo voy a tomar uno de todos esos verbos para conjugarlos, para que ustedes noten cómo es la conjugación de la mayoría de los verbos en inglés. Voy a tomar cook, que quiere decir cocinar, y lo voy a conjugar por cada uno de los pronombres que ya conocemos, que son 7. I cook a delicious cake. Yo cocino. You cook a delicious cake. Vos cocinás. We cook a delicious cake. Nosotros cocinamos. They cook a delicious cake. Ellos cocinan o ellas cocinan. She cooks a delicious cake. Ella cocina. He cooks a delicious cake. And it cooks a delicious cake. Fíjense que a pesar de que yo hago la conjugación por cada uno de los 7 pronombres, el único cambio que sufre el verbo es agregarle una S en la tercera persona singular, en she, he, it. El resto se mantiene igual. Bien, yo recién les dije que esta forma de conjugación tan sencilla ocurría con la mayoría de los verbos en inglés en el tiempo presente, pero no es el caso del verbo to be. No va a suceder lo mismo. El verbo to be, a medida que lo vamos conjugando, va a ir cambiando y cambia 3 veces. Veamos estos ejemplos. I am in my house or I am part of the class. Ahí diríamos yo estoy en mi casa o yo soy parte de la clase. You are in my house or you are part of the class. Vos estás en mi casa o vos sos parte de la clase. We are in my house or we are part of the class. Nosotros estamos en mi casa o nosotros somos parte de la clase. They are in my house or they are part of the class. Ellos están en mi casa o ellos son parte de la clase. She is in my house or she is part of the class. Ella está en mi casa o ella es parte de la clase. He is in my house or he is part of the class. Él está en mi casa o él es parte de la clase. And it is in my house and it is part of the class. Está en mi casa, es parte de la clase. Fíjense que ahí yo les di ejemplos con los 2 significados del verbo to be en cada uno de los pronombres, que son 7. Y fíjense que el verbo va cambiando y cambia 3 veces. Am, are and is. No me puedo confundir ni alterar estas 3 formas con respecto a los pronombres. Cada uno de los pronombres va a tener una forma del verbo to be que no me puedo confundir. Tenemos 3 formas. Am, que la voy a usar con el pronombre I. Por ejemplo, I am the best student. Soy la mejor alumna. Are, que la vamos a usar con you, we, and they. Por ejemplo, we are in class. Estamos en clase. O Rita and Paul are my friends. Rita y Paul son mis amigos. Fíjense que acá no usé el pronombre, usé los nombres propios. ¿Sí? Rita and Paul sería reemplazado por they. They are my friends. Y la tercera forma del verbo to be puede ser is, que lo vamos a usar con she, he o it. My dad is a doctor. Mi papá es un médico. Fíjense que my dad sería reemplazado por he. And this pandemic is terrible. Esta pandemia es terrible. Yes, this pandemic sería reemplazada por it. Hasta acá tenemos el comportamiento de este verbo to be in the present, pero también este verbo to be lo vamos a tener en el pasado. Y cuando en presente cambiaba 3 veces, en pasado solamente va a cambiar 2. Aclaro que el significado del verbo to be sigue siendo el mismo, ser o estar. Lo que cambia acá es el tiempo. Ahora vamos a hablar en pasado.
Para decir yo era o yo estaba, I was. She was, ella era o ella estaba. He was, él era o él estaba. It was, era o estaba. We were, nosotros éramos o estábamos. They were, ellos eran o ellos estaban. And you were, vos eras o vos estabas. Veamos algunos ejemplos para entender un poquito mejor de qué se trata este verbo to be en pasado. I was the tallest of the class. Yo era la más alta de la clase. She was a fantastic artist. Ella fue o ella era una artista fantástica. He was in England in 1950. Él estuvo o él estaba en Inglaterra en 1950, en 1950. Si uso estuvo o estaba, eso lo vamos a determinar por el contexto del texto o de la situación, pero puede ser interpretado o traducido de ambas formas. It was an excellent collection. Era una colección excelente. We were close friends at primary school. Éramos muy amigos en la primaria. They were in the house at that moment. Ellos estaban en la casa en ese momento. You were part of my life, but not now. Vos eras o fuiste parte de mi vida, pero ahora no. Sé que es mucha información de repente, pero bueno, acá tenemos un breve repaso. Tenemos a este verbo to be en sus dos tiempos, presente y pasado. En el presente con sus tres formas, am, are and is. Y en el pasado con sus dos formas, was and were. Lo importante que no puedo confundir es saber qué forma del verbo to be le corresponde a cada uno de los pronombres o de las personas de las que estoy hablando, ¿no es cierto? Cuando digo personas también hablo de animales, objetos, lugares. Y ahora avanzamos un poquito más porque no todo es afirmaciones en la vida, también tenemos las formas negativas. Y no importa el tiempo, si es presente o pasado, en donde veamos un not, vamos a estar diciendo que no. Vamos a los ejemplos. I am not a good teacher. No soy buena maestra o buen profesor. Fíjense la contracción. I'm not. You are not Peter. O you aren't. Vos no sos Peter. Tina is not at home. O Tina isn't at home. Tina no está en casa. You were not part of the project. O you weren't. Vos no eras parte del proyecto. Anne was not my sister. O Anne wasn't. Anne no era mi hermana. Las contracciones simplemente nos ayudan a hablar más rápido o a escribir menos, en el caso de la escritura, pero el significado es el mismo. Ahora veamos la forma interrogativa. Fíjense que lo que tenemos que hacer para interrogar o preguntar es pasar el verbo adelante del pronombre, al comienzo de la pregunta. Acá tenemos algunos ejemplos. Am I a good teacher? Soy buena maestra. Are you Peter? ¿Sos Peter? Is Tina at home? ¿Está Tina en casa? Were you part of the project? ¿Eras parte del proyecto? Was Anne your mom? ¿Era Anne tu mamá? Esta es la forma en la que se construyen las preguntas. El verbo pasa adelante de todo y luego el pronombre. Now time to practice. Vamos a practicar un poquito. Yo les voy a mostrar algunas oraciones y vamos a tener que decidir primero si la oración está en presente o pasado, si es afirmativa, negativa o interrogativa y tratemos de ver si podemos ver el significado. Bien, acá vamos con la primera. Am I late? Present o past? Present. ¿Qué tipo de oración es? ¿Afirmativa, negativa o interrogativa? Good. Es una pregunta. And am I late? ¿Cuál es el significado de esta pregunta en presente? Es estoy tarde. The books were at the library. Present o past? This is past. ¿Qué tipo de oración es? ¿Interrogativa, negativa o afirmativa? Bien, es afirmativa. ¿Y qué quiere decir? The books were at the library. Los libros estaban en la biblioteca. The program was good. Present o past? This is past.
¿Qué tipo de oración es? ¿Afirmativa, negativa o interrogativa? Esta es afirmativa. ¿Y qué quiere decir? The program was good. El programa estuvo bueno. These chocolates are delicious. This is present or past? This is present. Affirmative, negative or interrogative? This is affirmative. ¿Y el significado? Good. Estos chocolates están deliciosos. O son deliciosos, también podría ser. Karen wasn't my girlfriend. Bien, en esta oración tenemos present o past. Bien, esto es pasado. ¿Qué tipo de oración es? Affirmative, negative or interrogative? Bien, this is negative. ¿Y cuál es el significado de esta oración? Bien, Karen no era mi novia. Y la última. Were the animals in danger? Present o past? This is past. ¿Qué tipo de oración es? Es una interrogación. ¿Y cuál es el significado? ¿Los animales estaban en peligro? Muy bien, hasta acá llegamos con el significado real, literal del verbo to be. Pero como lo mencioné al principio, este verbo to be tiene otros usos u otras aplicaciones más allá de su significado literal. Por ejemplo, cuando queremos hablar de necesidades fisiológicas o de las condiciones como nos sentimos, siempre vamos a usar el verbo to be. Por ejemplo, she is hungry. Ella tiene hambre. I am thirsty. Yo tengo sed. The children were sleepy. Los niños tenían sueño. I am hot in here. Tengo calor acá adentro. Oops, the baby is cold. Ups, el bebé tiene frío. Fíjense que para todas estas cuestiones, en vez de usar el verbo tener, usamos el verbo ser o estar. En este caso que es el verbo to be. Otra de las aplicaciones más usadas y más confusas también, porque generalmente nos confundimos, es para hablar de la edad, age. En inglés no decimos que tenemos tantos años, sino que somos de tanta edad. The cathedral is 100 years old. La catedral tiene 100 años. The kitten was 6 months old. El gatito tenía 6 meses de edad. I am 23 years old. Puedo omitirlo porque se sobreentiende que tengo 23 años de edad. Para hablar del costo o el valor de las cosas también voy a usar el verbo to be. Fíjense los ejemplos. The tickets were $25. Los tickets me costaron o salieron $25. I love these jeans, but they are 1,000 pesos. Me encantan estos jeans, pero salen o cuestan 1,000 pesos. The collection was $1 million. La colección costó o costaba o salía $1 millón. Para hablar de medidas también usamos el verbo to be. Por ejemplo, the Eiffel Tower is 300 meters high. La Torre Eiffel mide 300 metros de altura. The road was 250 kilometers long. La ruta medía 200 kilómetros de largo. The Twin Towers were 541 meters high. Las Torres Gemelas medían 541 metros de altura. Para hablar del tiempo. It was very windy yesterday. Hubo mucho viento ayer. It's really hot today. Hace mucho calor hoy. Last summer was not very hot. El verano pasado no hizo mucho calor. Para hablar de la hora, también usamos el verbo to be. It's 3 o'clock, sir. Son las 3, señor. It was 2:30 when she arrived. Eran las 2:30 cuando llegó. Y para hablar de la existencia de los objetos, de las cosas, de los lugares, para decir que hay y que no hay, o que había o no había, también vamos a usar el verbo to be. Y lo vamos a usar de la siguiente forma. Acá tenemos que prestar atención a lo siguiente, que en inglés hay dos formas de decir hay o había. Una es singular, cuando hay o había una sola cosa, un solo objeto, y la otra es plural, por lo cual
There is a big problem. Hay un gran problema. There are some problems. Hay algunos problemas. There was a party last night. Hubo una fiesta anoche. There were many people in the party. Hubo mucha gente en la fiesta. Fíjense que there is y there are son las formas del presente, singular y plural respectivamente. There was and there were las formas del pasado, singular y plural respectivamente. Muy bien, y eso es todo por la clase de hoy. Creo que les dejé la cabeza llenísima de información. Será cuestión de practicar un poquito para que todos estos conceptos se aclaren un poquito más. Por otra parte, repito, el video lo tienen para verlo, reverlo y tomar las notas que necesiten. Porque, como he sabido, uno necesita escribir para fijar los conocimientos. Así que aquí está el video a su disposición. Un beso grande y hasta la próxima.